Ahora hablaremos sobre el tema sociedad y derecho. Como su tema es concepto de sociedad y su relación con el derecho, la estratificación social y la lucha de clases, y acerca del control social, las normas sociales, conflicto y orden. Con el objetivo de identificar el objeto, método, origen y desarrollo de la sociología del derecho, así como explicar las corrientes de la sociología jurídica y sus diferencias con la sociología del derecho. Iniciamos con el concepto de sociedad y su relación en el derecho. El derecho es un conjunto de normas jurídicas y reglas de conducta obligatoria para las personas que viven en sociedad. Es un sistema jurídico que expresa las leyes respectivas de un Estado y mediante sus instrumentos de control garantiza el bien social. Entonces, ¿qué es el derecho? Es un conjunto de normas jurídicas y reglas de conducta obligatorias con el fin de vivir en sociedad. Y mediante sus instrumentos de control pretenden garantizar el bien social. El derecho puede ser analizado como un mecanismo de control social para ajustar, limitar y modificar la conducta de los integrantes de una sociedad. Por su parte, la sociología jurídica estudia en términos generales la realidad social del derecho, analizando así la disposición y el funcionamiento de los factores que intervienen en su gestación y su evolución. Entonces, podemos decir que el derecho puede ser analizado como un mecanismo de control social para ajustar, limitar, modificar la conducta de los integrantes de una sociedad, mientras que la sociología jurídica trata de estudiar en términos generales la realidad social del derecho, analizando la disposición y el funcionamiento de los factores que intervienen en su gestación y evolución. Por lo tanto, no se ocupa de relatar en su individualidad y en su sucesión los hechos que han pasado, sino que estudia el funcionamiento de los tipos de mecanismos productores de esos hechos, lo que le hace pertenecer a la sociología especial, y analiza los factores que influyen en la configuración del derecho, sus formas y los complejos sociales en los cuales y para los cuales surge el derecho. Las normas del derecho sociológico se encuentran conectadas con la realidad social, donde se presenta la realidad colectiva, y su propósito es ordenar la realidad social. Entonces, las normas del derecho sociológico se encuentran relacionadas con la realidad social y pretenden presentar la realidad colectiva con el propósito de ordenar esa realidad. La sociología del derecho también investiga los fundamentos del proceso de gestación y desarrollo social del derecho. Así como en la vida social trata de enfocarse también en el desarrollo social del derecho, lo hace. Por su parte, la sociedad es el conjunto organizado de individuos que establecen diversos tipos de relación en un tiempo y espacio determinados, en donde el derecho es un aspecto de la sociedad, uno muy importante, aunque no equivale a la totalidad de la sociedad, pues existen otros tipos de relaciones, tanto económicas, sociales, políticas, culturales, etc., y de normas diferentes a las jurídicas, como religiosas, morales, de trato social y de costumbre, entre otras. Aquí el Estado juega un rol importante. ¿Por qué? Porque es importante en la sociedad quien elige los que conforman y dirigen el Estado, pero a su vez el Estado es quien somete a la sociedad por medio de leyes, que este cambio se acepta porque la sociedad busca protección, justicia y entes que regulen la equidad y diferentes comportamientos de la sociedad. Por su parte, la sociedad, ¿en qué se basa? Se basa en la familia, que es considerada como la célula de la sociedad, fundamentada en diferentes valores tales como el respeto, equidad y justicia. La educación se impone como un factor preponderante en el desarrollo de la sociedad. Actualmente, con la gran disponibilidad de información que contenemos en la web, es necesario discriminar la misma y concientizar que el conocimiento no solo queda en el aula, sino más bien que la educación es la que provoca la evolución de una sociedad. Ahora vamos a identificar, analizar acerca de la relación sociedad y derecho. ¿Qué tendrá que ver estos dos términos?
Pues según la visión evolucionista, todas las sociedades a nivel mundial se encuentran en diferentes grados de desarrollo, siendo el estadio más avanzado la sociedad occidental. Los occidentales pensaban que las otras sociedades que encontraban en África, Asia o América eran parecidas a etapas anteriores de la historia occidental y por tanto estaban en estadios atrasados de desarrollo, pero que con el paso del tiempo llegarían a ser similares al mundo occidental. Establecieron entonces explicaciones que en ese sentido, creando una serie de conceptos, entre ellos el mismo concepto de derecho consuetudinario por oposición al derecho occidental positivo. Esta concepción ha sido largamente superado por las ciencias sociales, pues hoy se entiende que todas las sociedades presentan diferencias no porque unas sean más o menos desarrolladas que otras, sino porque cada una tiene características propias de acuerdo a sus condiciones históricas, sociales y culturales. Nuevamente, ha sido largamente superada la concepción por las ciencias sociales porque hoy en día se entiende que todas las sociedades presentan algunas diferencias, pero no por el simple hecho de que unas sean más desarrolladas que otras, sino más bien por las características individuales que caracterizan a esa sociedad, ya sea por condiciones históricas, culturales y sociales. Además, se ha debatido y cuestionado mucho la idea de que la sociedad occidental sea el modelo a seguir, pues cada sociedad y cada cultura tiene aspectos positivos y negativos que hay que conocer y valorar, por lo que se ha propuesto estudios interculturales que no asuman a priori la superioridad de una cultura sobre las otras. La sociedad tiene grandes elementos importantes que nacen de ella, pero a la vez que las nutre, y entre ellas mencionamos los siguientes. Mucha atención. La sociedad tiene grandes elementos importantes que la conforman y que a la vez la nutren, y ellas son el Estado, la familia y la educación. Nuevamente, los elementos que conforman la sociedad y que son muy importantes es el Estado, la familia y la educación. Por su parte, la estratificación social y la lucha de clases tenemos que la estratificación se basa en la distribución de recursos o segmentación de un todo en función de intereses o condiciones vinculadas a la necesidad de quien decide. Nuevamente, ¿de qué se basa la estratificación? La estratificación se basa en la distribución de recursos o segmentación de un todo en función de intereses o condiciones vinculadas a la persona quien decide. Inherentemente se encuentra direccionada al Estado. Es así como surge la denominada desigualdad, la misma que implica la desproporción de los recursos en cualquier contexto. Si explicamos a la pobreza donde esta es la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades de las personas, de allí se establece la pobreza absoluta, dividiendo a quienes poseen recursos económicos y a aquellos que no tienen. De la misma forma, se puede anteponer la pobreza relativa y la educativa. Vemos aquí, parece que mencionan más bien tres pobrezas. Pobreza absoluta, que es la de carencia de recursos necesarios para la supervivencia, también hay pobreza relativa y también existe pobreza educativa. Con lo antes expuestos, se puede indicar que desde la óptica marxiana, como es sabido, la delimitación y la diferenciación de grupos o clases sociales se vincula directamente con la forma en que se organiza el proceso de trabajo en un determinado momento histórico. Por ello, las clases sociales es una estratificación. ¿Y qué era una estratificación? Recordemos que la estratificación se basa en una distribución de recursos, pero con intereses individuales. Entonces, por ello, la clase social es una estratificación que prácticamente trata de relacionarse en alguna relación en común, en donde un individuo pertenece a una clase social sin limitar en que dicho individuo no pueda desplazarse a otra clase, es decir, no limitando a la posibilidad de que ese individuo que quizás pertenece a una clase social, digamos a la media, no pueda llegar a ser, digamos, a una clase privilegiada o rica, que digamos.
Entonces, para agruparse por clases se debe determinar ciertos criterios, tales como la diferencia de ingresos, las riquezas, el exceso de recursos o algo similar. Cuando se hace referencia a la adscripción, implica directamente a los criterios económicos y no las denominadas castas o estamentos. Por su parte, para el conjunto de individuos que pertenecen a una clase social, poseen algo en común, donde Marx clasifica a la sociedad en distintas clases. Importante aquí, Marx clasifica a la sociedad en diferentes clases, como la burguesía financiera, la burguesía industrial, la pequeña burguesía, los terratenientes, la campesina y el proletariado. A esta tendencia de pensamiento se incorpora Max Weber, sosteniendo que las clases sociales dependen de su capacidad adquisitiva de las mercancías en cuanto al valor uso, donde a este se le incrementa una posición externa del sujeto y el destino personal del mismo. De allí Weber también define clases sociales como propietarias, lucrativas y sociales. Entonces, repitamos nuevamente, algo importante que dice aquí es que Marx clasificaba las sociedades en distintas clases. Marx en burguesía financiera, burguesía industrial, pequeña burguesía, terratenientes, campesina y proletariado, es decir, en 6 clases. Por su parte, decimos que Max Weber se incorpora a este pensamiento y clasificó las siguientes clases sociales como propietarias, lucrativas y sociales. En el entorno de la sociología, la estratificación, que ya hemos dicho que es la distribución de riquezas, se vincula a la desigualdad, es decir, que no todos somos iguales en características y atributos que poseamos, porque existen rangos de categorías sociales que evolucionan lentamente, por ejemplo, la esclavitud, las castas, los estamentos, clases, y esto cambia en función de la percepción de la misma sociedad. Es decir, somos una sociedad en constante evolución, en constante cambios, tanto de pensamiento, y eso puede contraer a que a lo largo que pase el tiempo ya no es que solo se puede determinar a las personas por sus riquezas, sino también por otros criterios. Con ello concluimos acerca de las clases sociales, la estratificación social y a continuación vamos en el siguiente video a hablar sobre el control social, las normas sociales y los conflictos como su orden. Nos vemos en el próximo video.